día quiero compartir contigo en breves minutos. Si me extiendo un poco le pido disculpas, pero sí me interesa que puedan ver el video completo para poder entender mejor. De lo que quiero hablarles, del tema que quiero hablarles es del siguiente. Sabemos que en la palabra de Dios encontramos dos palabras, valga la redundancia, o varias palabras que se refieren a lo mismo con relación a la limpieza, al lavado, al lavamiento. Cuando hablamos de lavar, lavamiento, limpieza, podemos referirnos a que estamos hablando de lavar o limpiar varias cosas. O sea, puede ser lavado, limpiado, objetos o también personas a los cuales nos vamos a referir. Entonces, le hablo de esto porque mayormente cuando en el Antiguo Testamento se refería a limpieza, lavar, lavado, ya que sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, vamos a encontrar una palabra la cual pocas veces aparece en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es la palabra tevilá, que significa purificación. La palabra tevilá, terminado en J, con un sonido parecido a la G al final, la palabra hebrea significa purificación. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento escrito en griego es la palabra batipso, que significa bautizar. Entonces, ahí podemos hacer el contraste de ambas palabras y ver a qué se refería. ¿Por qué le hago este preámbulo? Porque para entender la palabra del Señor, después de pedir la guía del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea quien nos esté ayudando, hay herramientas, claro, humanas, que Dios nos ha permitido, le ha permitido al hombre, irla descubriendo e irle poniendo nombre a esas herramientas. Y una de las herramientas principales para entender cualquier escritura, en este caso la Biblia, es la hermenéutica. Y la hermenéutica es un conjunto de herramientas, las cuales usamos para hacer exégesis, o sea, hacer un análisis profundo de lo que estamos estudiando, no importa qué libro sea. Pero en nuestro caso, que vamos a hablar de la palabra de Dios, dentro de la búsqueda de los significados de muchas cosas que encontramos en la Biblia, también podemos decir que hay algo que se llama contexto, ¿verdad? El contexto es la enseñanza que nos da el párrafo o el versículo sobre lo que estamos estudiando. O sea, es la precisión. Entonces, en este caso, si vamos a estudiar la palabra de Dios, es bueno analizar cuántos tipos de contexto hay. Y principalmente la hermenéutica nos enseña a que nos fijemos especialmente tanto en el contexto gramatical como en el contexto histórico. O sea, tenemos que ver la gramática, porque se supone que si hablamos un idioma, este contiene contiene gramática, contiene sus reglas para entenderlo, y la parte histórica del contexto es que tenemos que ver la cultura de esas personas en las cuales se ejercía lo que queremos saber en nuestro tiempo, lo que queremos entender en nuestro tiempo. Tenemos que ver cómo ellos lo entendían y para qué lo usaban.
Entonces, en este caso, tenemos que ver que en los tiempos antiguos, para purificar, Tevilak, encontramos en la palabra de Dios la palabra agua, que era para purificación. Encontramos la palabra fuego, ¿verdad? Encontramos la palabra aceite y encontramos el nombre del Espíritu Santo, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, resumiéndole, cuando hablamos del aceite para purificación, esto es porque los hebreos o las culturas antiguas usaban el aceite, y a dicho aceite le echaban hierbas que eran hierbas purificadoras o para sanación, para conservar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que Santiago le habla a los hermanos cuando vayan a orar por un enfermo, que le dicen únjanlo con aceite, es porque en su cultura usaban un aceite, ¿verdad?, con hierbas, que esas hierbas se usaban para sanar, para curar, ¿verdad? Entonces Santiago le dice, únjanlo con aceite, ¿verdad? Porque ya es un símbolo de sanación, de lavado, de limpieza. Y más adelante dice, orando por él, y la oración de fe, ¿verdad? Ya ustedes conocen esa parte ahí. Entonces había una combinación, porque era una persona enferma, ¿verdad? Se le untaba, se le untaba el aceite, pero la oración de fe, él lo resalta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos fijamos en el agua, ¿verdad? El agua, cuando hablamos de lavamiento, yo creo que es el principal, es lo principal que se usa para la limpieza, el agua, ¿verdad? Entonces, por eso usted ve la historia de Eliseo y de Naamán, como él lo manda a zambullirse 7 veces en el río, ¿verdad? Y aunque no fuera el río, pero vemos ahí el agua como un símbolo de limpieza, porque Naamán no solamente fue limpio de su piel, sino que Naamán salió de ahí siendo mentalmente un hombre nuevo y creyendo en Jehová Dios, el Dios de Eliseo, ¿verdad? Entonces, otra palabra, la cual se usa para purificación, es el fuego, ¿verdad? Y es, vamos a decir, la tercera que más se usa, o la segunda. Pero encontramos la palabra fuego innumerables veces desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final. Encontramos la palabra fuego desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la palabra fuego, la cual es la que más vamos a desarrollar, el 90 al 95% de las veces que se utiliza o que usted la encuentra en la Biblia, la palabra fuego se refiere a castigo, ¿verdad? El fuego de 90 a 95% de las veces se refiere a castigo. No importa, podía ser castigo a una infraestructura, podía ser castigo a una persona o podía ser castigo del alma, ¿verdad? Entonces, el fuego aparece como castigo destructivo o castigo purificador momentáneo. Me explico. Aparece como un castigo a una destrucción eterna, perpetua, o a castigo por una temporada, si podemos decir, o sea, por un tiempo. Entonces, para entender un poco más eso, nos vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la cual dice de la siguiente manera:
Pedro 4, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Verdad? Aquí vemos la clave. La prueba de fuego, ¿verdad? O el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y en otras partes, en el Nuevo Testamento, en la Escritura, encontramos tanto a Pablo como al mismo Pedro hablando sobre un fuego temporal. Entonces, debemos de saber que los cristianos, las personas, todas las personas en general, pero en este caso el cristiano, pasa por circunstancias en la vida, las cuales usted solamente la puede comparar, la puede describir como un fuego ardiente, ¿verdad? Usted pasa por situaciones en la vida, puede ser de salud, problemas personales, la cual usted siente por dentro que se está quemando. Usted siente algo que solamente lo puede explicar con una quemadura como si fuera natural, literal, una quemadura en el cuerpo. Entonces, aquí vemos que esa prueba de fuego es por un tiempo, ¿verdad? Pero aparte de que es por un tiempo, debemos de ver que aquí el fuego sirve, como un ente purificador. Usted sabía que cada vez que usted tiene una aflicción, una prueba, usted puede sentirse afligido por 2 o 3 días o hasta por horas, a veces por meses o por años. Usted sabía que esa prueba de aflicción, ese fuego interno que usted siente, es de purificación de su alma. Muchas veces Dios permite eso para sacar cosas que hay en nosotros. Entonces, ahí usted tiene que darse cuenta que ahí la palabra fuego aparece como purificador temporal, pero purificador de nuestras almas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo Dios limpia, quema cosas en nosotros, ¿verdad? Entonces también, cuando le decía que aparece como, la palabra fuego aparece como un castigo destructivo, podemos ver mayormente, casi siempre nos vamos de una vez a la historia de Lot, cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero si usted analiza, Sodoma y Gomorra estaban perdidas en el pecado y Dios destruyó esa ciudad y con ella a los agentes que practicaban ese pecado y destruyó el pecado, ¿verdad? Pero también si nos vamos, aunque en realidad en este momento solamente quiero hablarle de la parte del fuego, pero si también nos vamos a la historia de Noé, vemos cómo Dios limpió la tierra con agua, ¿verdad? Solamente se salvaron la familia de Noé. Pero ahí vemos cómo hubo una limpieza con agua, pero de eso hablaremos en otro video si Dios nos lo permite. Entonces, retomando la palabra fuego, podemos encontrar muchos versículos las cuales nos hablan del fuego como un ente purificador, tanto en el alma del hombre como en la tierra, ¿verdad? O en ciudades. Y en el libro de Apocalipsis es donde mayormente encontramos versículos que nos hablan sobre el fuego. También en los evangelios vemos como, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, encontramos a Juan hablándole, a Juan el Bautista hablándole a los escribas y fariseos sobre lo que es el fuego, siempre y cuando no se arrepientan, ¿verdad? Entonces, vemos que en el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista le dice a los fariseos de la siguiente manera, versículo 7, al ver él
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo en agua, ¿verdad? Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces vemos que en el versículo 10, le dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí estamos viendo que es un fuego de destrucción, un fuego eterno. Y también vemos en el versículo 12 donde dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, ahí estamos viendo que es un fuego tanto de castigo como de destrucción. Y cuando dice que su aventador está en su mano, para que entendamos un poco a nivel de los campos de nuestros países en Latinoamérica, especialmente aquí en República Dominicana, en el que es de campo y hasta el que no es, se puede dar cuenta que cuando en el campo tanto el arroz como el trigo, el café, el cacao, podemos decir, lo majaban, lo machacaban en un pilón, luego lo llevaban a una batea, le decimos aquí en República Dominicana, y en esa batea lo sacudían, ¿verdad? Lo sacudían. Aquí cuando dice y limpiará su era, está hablando que limpiará su, como podemos decir aquí, como su almacén, su lugar donde está guardado el trigo, donde está apartado el trigo, ¿verdad? Y dice: y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, así como le dijimos anteriormente, su aventador está en su mano, o sea, con lo que ellos sacudían ese trigo para hacer la separación de el producto bueno, que era el trigo, y de la paja, que era la parte inservible. Asimismo, como nos dice en el versículo 10, que el hacha está en la raíz de los árboles y que todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Entonces aquí estamos viendo que habla de fuego con relación a castigo, destrucción eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ahí le di dos ejemplos de fuego, ¿verdad? De lo cual aparece en la Biblia. Y si usted revisa un sinnúmero de veces que la palabra fuego aparece en la Biblia, usted va a ver que es de destrucción. Si quiere puede revisar en Apocalipsis, todas las veces que usted ve que dice en Apocalipsis que van a ser lanzados en el fuego, muchas veces refiriéndose al infierno, otras veces al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones vemos que la palabra fuego la usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Así como la usó también Pedro. Y Pablo en Timoteo, vamos a Timoteo. Pablo en Timoteo nos refiere la palabra fuego, ¿verdad? Pero de la siguiente manera nos la refiere. Y es en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo, vamos a leer desde el 5, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, y dice de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hablándole Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le sigue diciendo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Hermano, este versículo es hermoso, el versículo 6, y tiene, como la mayoría de los libros de la Biblia, que hay versículos que encierran una enseñanza amplia y hermosa, que usted podría hablar 1 o 2 horas de ese solo versículo. En este caso, en el versículo 6 de segunda de Timoteo, capítulo 1, cuando le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí vemos cuando Pablo le dice por la imposición de sus manos, o sea, por una delegación que Pablo hizo en Timoteo, claro, dirigida por el Espíritu Santo en Pablo, ¿verdad? Entonces, vemos como le dice, el don de Dios. O sea, Dios le dio ese don al cual Pablo le estaba refiriendo en ese momento. Entonces, cuando le dice que avives el fuego del don, ahí tenemos por el contexto que entender que le está hablando de ese deseo ferviente que las personas, los cristianos en este caso, a veces ese deseo ferviente que tenemos de hacer algo, ¿verdad? Si usted está dentro de su congregación y usted a veces no sabe cantar mucho, ¿verdad? No se sabe la canción bien, pero usted tiene ese deseo de cantar y ese deseo, ¿verdad? Pero si usted no es dirigido, si usted no es enseñado, ¿verdad? Puede que se desanime un poco, porque usted tiene deseo de aprender a cantar, pero no tiene la dirección, sea porque usted no tenga conocimiento o porque el que se debe de encargar de eso no tiene el conocimiento, perdón. Entonces, ahí vemos que si la persona como que se aplaca un poco, ¿verdad? Pero viene su pastor o viene un líder de la iglesia y lo incentiva y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, vuelve y te incentiva a que sea diligente en lo que Dios ha depositado en ti en ese momento. Entonces, por eso vemos que aquí Pablo usa esa palabra fuego, o sea, ese deseo ferviente, como le dije anteriormente. Entonces, hermanos, tenemos que examinar bien, por eso he escogido esta palabra de las 4 que le mencioné, que las anteriores fueron agua, aceite y Espíritu Santo. He querido hacer esta aclaración con relación a la palabra fuego, porque no siempre la palabra fuego se refiere en la Biblia a lo que muchas veces algunas personas queremos darle cierta interpretación. En su mayoría de las veces, vuelvo y le repito, la palabra fuego en su mayoría, 90-95% de las veces aparece como castigo, ¿verdad? Ahora, dentro de ese castigo, la mayoría de las veces también es para destrucción, ¿verdad? Perpetua. Ahora, otras veces aparece no para destrucción perpetua, sino para purificación y para destrucción momentánea de algunas cosas, ¿verdad? Especialmente con relación a nosotros, los cristianos, ¿verdad? Dios permite aflicciones porque quiere moldear tu carácter. Si tú analizas lo que tú estás sintiendo muchas veces por diversas dificultades, pruebas, aflicciones, es como que se te está quemando el corazón. Tú no aguantas, no resistes. Pero esto puede darse por varias razones. Casi siempre queremos sacar a coalición de que tal persona pecó por esa situación, está pasando por esa prueba, ¿verdad? Puede ser, se da mucho esos casos, que Dios permite cierta prueba, cierto castigo por el pecado, ¿verdad?, que hayamos cometido. Ahora bien, muchas veces Dios permite
esa aflicción en ti, no porque tú hayas cometido un pecado, sino porque Dios quiere hacer algo contigo, sacar algo de ti, que algo salga a flote, que salga a flote, por ejemplo, un don que tú tienes. Entonces, hay cuestiones en nuestras vidas que a veces no permiten que fluya ese don que Dios ha puesto en nosotros y tienen que ser quemadas. Por eso Dios muchas veces permite esa aflicción en nosotros. Entonces, así como el agua, el aceite y el fuego son entes purificadores, tengo que decirle también, hermano, que el Espíritu Santo en nosotros de diferentes formas nos limpia y nos empieza a limpiar. En este caso vamos a usar la palabra santificar desde que aceptamos a Jesucristo. Es más, yo puedo decir que hasta antes, porque antes de aceptar a Jesucristo, porque cuando, por ejemplo, en el caso mío, antes de yo aceptar al Señor, yo estaba pasando por una situación y yo me acuerdo que meses antes de yo aceptar al Señor, Dios empezó a quitarme muchas cosas que yo hacía en mi vida diaria, que no eran agradables a Dios y que le hacían daño a mi vida secular y espiritual, ¿cómo no? Entonces, el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar contigo, que es quien convence de pecado, ¿verdad? Te empieza a quitar cosas desde antes. Y cuando aceptamos a Jesucristo de corazón, que el Espíritu Santo viene a nosotros, como he dicho en otros videos anteriores, que nos sella como propiedad de Jesucristo, hace una obra purificadora en nuestras vidas. Hace una obra, un lavamiento, una limpieza en nosotros. Y esto lo hace por una razón y para una razón. ¿Cómo así? Me explico. Lo hace porque nosotros los seres humanos, porque no somos propicios. ¿Y para qué lo hace? Acuérdense, le dije que lo hace por y para. Lo hace porque no somos propicios delante de Dios. No somos aptos delante de Dios. Y lo hace para salvarnos. Entonces, aparte de que no somos propicios, entonces esa obra de regeneración en nosotros, esa obra de purificación, como ya le he dicho en otro video, empieza con la expiación, que es el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la cual nos quita el pecado, ¿verdad? Como lo dice Juan en su evangelio. Narra a Juan el Bautista, es el que mejor lo narra, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí vemos que a través de la expiación, del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí empiezan las demás obras, ¿verdad? De las cuales el Espíritu Santo nos hace partícipe. Y al hacernos partícipe de esa obra, somos limpiados, somos purificados, somos lavados, ¿verdad? Esa obra de limpieza de la cual el Espíritu Santo nos hace partícipe. Y ya se lo he mencionado en otra ocasión, vuelvo y le repito, porque no éramos propicios, ¿verdad? Recibimos la obra de expiación, regeneración, redención, reconciliación, justificación, adopción, santificación para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, esa santificación de nosotros la hace el Espíritu Santo. Y como ya le expliqué en otros videos, en videos anteriores, el que no lo haya visto puede buscarlo en el canal y escucharlo. Se titulan Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Ahí empiezan, están enumerados los videos. Usted va a ver
que la obra de santificación es tanto posicional como progresiva. O sea, la palabra santificación, que viene de la palabra santo, ¿verdad? Santo significa apartar de. Cuando aceptamos a Jesucristo, nos apartamos, o Dios nos aparta del pecado, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, cada vez usted va a ir siendo más apartado del pecado, o sea, se va santificando más, se va distanciando más. Entonces, a través de la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo lo coloca a usted como santo, o sea, como apartado, ¿verdad? Eso es automáticamente. Usted pasa a ser santo delante de Dios, pasa a ser propicio. O sea, ya Dios lo ve a usted e instala automáticamente a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a nuestro espíritu, instala de una vez una comunión con nosotros, la cual había sido rota desde que el hombre pecó, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo en nuestra vida cristiana, fuimos colocados como santos. No, Dios, el Espíritu Santo, nos va santificando mediante la obra de Jesucristo, ¿verdad? Que fue en cual nosotros creímos. Entonces nos va apartando cada vez más, nos va alejando cada vez más de, en realidad, donde estábamos antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí le hablé un poquito de la purificación, del lavamiento, que a través de la Biblia podemos ver desde el Génesis, del lavamiento del agua, ¿verdad? De la sanación, de la purificación del agua, de la sanación o purificación del aceite, ¿verdad? Y de la purificación del fuego y, cómo no, de la purificación de nuestras almas que hace el Espíritu Santo. Por eso usted ve que en la Biblia en muchas ocasiones el agua es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y también usted va a encontrar el fuego purificador de Dios para nuestras almas a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? De último, y perdónenme, me llegó ahora a la memoria, ¿por qué el aceite como símbolo? Por lo mismo que le expliqué. Hay que irse al contexto histórico, porque es una comparación que se está haciendo. Es una simbología del aceite con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿por qué el aceite? Por lo que le dije anteriormente, el aceite se le añadían hierbas para sanación, para sanidad, y el aceite conserva el efecto de esas hierbas. Al untarle ese aceite a la persona que podía tener una enfermedad en la piel, esto le servía como sanación, como un lavamiento, una purificación. Y por eso vemos también la simbología del aceite con el Espíritu Santo. También lo vemos por otra razón, ese simbolismo del aceite con el Espíritu Santo. Y es que vemos, por ejemplo, el aceite cuando se usó, un hecho muy común y que usted conoce, cuando se usó el aceite Samuel para ungir a David y para ungir a Samuel. Y ya de ahí en adelante, cada vez que Dios delegaba a un profeta, a un hombre, se ungía. Porque también el Espíritu Santo asimismo nos unge. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo de corazón, el Espíritu Santo nos unge. ¿Qué quiere decir en ese caso ahí? Que nos delega, o sea, está delegando sobre nosotros. Y en ese momento, acuérdese que por la obra de la adopción, pasamos a ser hijos de Dios.
Pero más que hijo de Dios, Dios deposita don en nosotros y ahí hay una delegación sobre nosotros, la cual, si vemos en las iglesias, en el ámbito ya humano, que muchas veces cuando van a ungir a un pastor o a delegarlo, a un evangelista, valga la redundancia, usted ve que lo ungen con aceite y oran por él. O sea, eso es símbolo de delegación. Y así podemos ver ese simbolismo del aceite con el Espíritu Santo, del agua, del aceite y del fuego. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Y cualquier cosa me la pueden dejar escrita en los comentarios. Y estamos